Introducción. Criterios sobre los nombres. En cuanto a los nombres que empiezan con Yeo, como en Yahoshua, en el texto masorético hemos retornado a la vocalización más antigua Yahó, como en Yahoshua. Según atestiguan los criterios hebraístas, el cambio de Yahó a Yeo fue parte de la técnica revisionista masorética dirigida a ocultar el nombre sagrado. Además, tenemos testimonios extrabíblicos a favor de la forma Yahó en nombres teofóricos, y especialmente la peshita aramea testifica de esto también, vocalizando estos nombres como Yahó y no Yehó. El respeto de los traductores cristianos por las extrañas formas helenizadas de los nombres hebreos se ha basado en el uso de la Septuaginta. Al traducirse los escritos sagrados al griego, perdieron mucho de su sabor hebreo, y esa lamentable pérdida se refleja en las traducciones españolas tradicionales. En la versión israelita nazarena hemos logrado recobrar bastante de ese sabor hebreo original. En las versiones tradicionales, por ejemplo, es irreconocible el nombre de Yah en nombres como Elías y en palabras como Aleluya. Nuestra transcripción Elías y Aleluya no solo es más fiel a la grafía original, sino que preserva para el lector la raíz del nombre sagrado Yah. Véase Salmo 68:4. Algunas versiones cristianas han intentado una restauración de los nombres hebreos originales en el texto castellano, pero dicha restauración ha sido solo parcial. Algunas versiones judías, como The Jerusalem Bible, editorial Koren, han logrado una restauración total de los nombres hebreos originales, pero obviamente se limitan al Tanakh. La versión israelita nazarena lo ha hecho también en el llamado Nuevo Testamento. En The Complete Jewish Bible se restauran los nombres hebreos también en el Nuevo Testamento, pero esta existe solo en inglés. Hoy día se sabe fuera de duda que la pronunciación original del Tetragrámaton sagrado era Yahweh y no Jehová, como se creyó por algún tiempo. Por eso, la versión israelita nazarena restaura este nombre en su forma básica original, Yahweh en toda la Biblia. Método en esta edición. En términos generales, hemos tratado de mantener un lenguaje conservador, aunque contemporáneo. Los casos en los que nos hemos desviado de las traducciones tradicionales se pueden clasificar en las siguientes categorías. 1. Donde el lenguaje tradicional pudiese obscurecer el significado del texto original, se han empleado equivalentes modernos. 2. Donde una traducción literal de los modismos hebreos al español resultaría en pérdida del sentido original. Se han empleado modismos del idioma español, siguiendo el ejemplo de los más diestros traductores españoles. 3. En ciertos casos donde el uso de una palabra española pudiera resultar confuso, se han retenido en términos hebreo, como también donde no existe un equivalente español exacto para alguna palabra hebrea. 4. Donde se ha hecho necesario añadir una palabra en la traducción para completar el sentido de un texto original elíptico. Esta se pone en corchetes. Donde se incluye en el texto de la traducción el significado de un nombre hebreo. Este significado se pone entre llaves. 6. Donde los nombres hebreos han sido sustituidos en formas griegas en traducciones anteriores, estos se han restaurado en su forma hebrea original. 7. Se ha dado especial atención a la restauración del nombre sagrado y la transcripción fiel de los títulos divinos hebreos. 8. La Torá se ha dividido en parashot, porciones, para quienes siguen las lecturas tradicionales del Shabbat. Hemos empleado dos sistemas, el anual y el trienal, indicados por títulos en mayúsculas. Los títulos a la derecha de la columna son los del sistema anual,
Los de la izquierda son del más antiguo sistema trienal. Cuando ambos coinciden, ponemos el título centralizado. El significado de cada título es la palabra marcada en el texto sagrado con letras negritas. La división en capítulos de origen cristiano, aunque resulta indispensable como sistema de referencia, no siempre coincide con la división orgánica del texto. Esa división en capítulos algunas veces une o separa párrafos, oraciones y hasta partes de oraciones en forma equivocada. En esta edición hemos seguido generalmente la división tradicional de capítulos para facilitar la búsqueda del pasaje. La división en versículos de origen judío tiene el inconveniente de que a veces una parte de diferentes oraciones o separa partes de una misma oración. Para facilitar la referencia y la comparación, hemos retenido generalmente en esta edición la división de los versículos según la división del texto hebreo más la división tradicional entre corchetes. Para facilitar la búsqueda de pasajes, por razones prácticas, hemos querido emplear el sistema de párrafos lógicos. Solamente en los pasajes poéticos, cada versículo forma un párrafo. En cuanto al orden de libros, hemos retenido el orden de la Biblia hebrea.